Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Es fácil. Solo ingresas a YouTube. En la barra de buscador escribes Iglesia Ravid. Enter y te aparecerá nuestro logo oficial. Clic en suscribirse. Activas la campanita de notificaciones en todas y listo. Ahora eres parte de nuestra familia Ravid en YouTube. Que lo disfrutes. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya hasta que no quede duda en mí. Levanto un aleluya. Mi alma es la canción en mí. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. En las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Oh, levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya. Veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya. Aún sin saber el porvenir. Levanto un aleluya. Temor, pierdes control de mí. Oh, yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. En las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Oh, cantaré más fuerte, cantaré más fuerte. Yo cantaré más fuerte, cantaré más fuerte, cantaré más fuerte, cantaré más fuerte. Oh, cantaré más fuerte, cantaré más fuerte. Yo cantaré más fuerte. Con el enemigo frente a mí. Oh, cantaré más fuerte. Hasta que no quede duda en mí. Cantaré más fuerte. Mi alma es la canción en mí. Cantaré más fuerte. El cielo peleará por mí. Cantaré más fuerte. Con el enemigo frente a mí. Yo cantaré más fuerte. Hasta que no quede duda en mí. Cantaré más fuerte. Mi alma es la canción en mí. Yo cantaré más fuerte. Yo cantaré más fuerte. Oh, cantaré más fuerte. Yo cantaré en la tempestad. Oh, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. En las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está.
tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Yo cantaré en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Hallelujah. Hallelujah. ¿Quién soy yo para que el grande me aceptase? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia
soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo Padre, desciende en medio de nosotros en este tiempo, Señor. Permítenos llenar tu trono de alabanza y de exaltación. Permítenos, Señor, tocar tu corazón con nuestra adoración. Gracias, Señor. Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea toda gloria para ti, Señor. Sea toda honra para ti, oh Dios. Y quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más
en ti queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 eres tú. Tú eres santo, 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 eres tú. El que está y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias, Señor. Tú que habitas en la alabanza de tu pueblo y que estás en medio de nosotros. Buenos días, qué bendición estar una vez más en la casa del Señor y qué bendición que ahí donde tú estás hayas dispuesto este tiempo especial para honrar al Señor. Recuerda algo, cuando nosotros le damos el primer lugar al Señor en nuestras vidas, Él se encarga de nuestras cosas. Y en esta hora vamos a colocar este tiempo delante de la presencia del Señor. Y ahí donde estás, cierra tus ojos junto con las personas que están, o si estás solo, recuerda algo, el Espíritu Santo está contigo. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor. Gracias, bendito Dios, por este día especial que nos has dado para honrarte, para alabarte, para bendecirte, Señor. Ahora pedimos que tu Espíritu Santo esté en este lugar, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, selle este tiempo, Señor, y que seas tú enseñándonos. Prepara nuestros corazones, trae revelación a través de tu palabra y guíanos en todo momento en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Espíritu Santo, en esta hora, Señor, sé tú haciendo sanidades, prodigios, milagros, liberación en medio de este tiempo y que la gloria tuya resplandezca en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saluda a la persona que estás ahí a tu lado, sonríe y dile: si no fuera por ti, yo sería la persona más hermosa en este lugar. Amén. Y recuerda algo, para Dios tú y yo somos hermosos, somos importantes. Para Dios
Tú y yo, recuerda algo, cuando estamos orando, cuando estamos clamándole al Señor, el Señor manda que el cielo, los ángeles queden callados un momento para Él escuchar lo que tú y yo le estamos diciendo. Y aún más cuando tú y yo le estamos alabando. Entonces recuerda que el estar en la presencia del Señor es un tiempo sagrado, es un tiempo de bendición. Amén. El tema de hoy se llama quebrantado, pero con olor a canela. Amén. Y bueno, quiero empezar contándoles, narrándoles una historia. Dice, el hombre camina entre las tumbas, encorvado y en silencio. Está más cerca del final que del principio de su vida. El caballero se inclina sobre una de las tumbas. La lápida lleva un nombre de un capitán del ejército de Estados Unidos, John Miller. No es cualquier capitán. Cruzó el mapa con 8 de sus mejores hombres solo para devolverle la libertad. El gobierno estadounidense descubre que hay una mujer que perdió 3 de sus hijos en la guerra y hay un 4.º hijo que es el menor. Y una forma de indemnizar a esta mujer de algún modo es ir y buscar al 4.º hijo en la batalla para enviarlo a casa. En la batalla Miller y su pelotón mueren. Y Miller, cuando está muriendo en los brazos del soldado, le dice estas palabras: gáneselo. Espero que se merezca este sacrificio. Ahora, este hombre ya es viejo y le dice a su esposa: necesito que me digas si fui un buen hombre. Insiste llorando y dice: dime si he vivido con dignidad. Amén. Esta es una escena de la película Rescatando al Soldado Ryan, por Steven Spielberg. Y el que interpreta este papel es Tom Hanks. Y vemos aquí algo de un hombre que al finalizar su día, él quiere saber si la vida de estos 8 hombres y de este capitán del ejército, si la vida de ellos valió por la vida de él. Y hace una pregunta significativa. Dice: quiero saber si fui un buen hombre. Quiero saber si vale la pena. Amén. Y esa es una pregunta que hoy por hoy muchos tendremos que hacernos y nos tocará hacernos al final de nuestros días, si de pronto llegamos a este tiempo en que podamos meditar. Amén. Vamos a Lucas capítulo 15, versículos del 17 al 18. Y volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tenían abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Vemos aquí algo importante en este pasaje. De pronto lo hemos leído, lo hemos escuchado esta historia una y otra vez. Pero hoy vamos a mirarlo desde el punto del quebrantamiento. Hoy vamos a mirarlo desde el punto del quebranto. Y aquí vemos que hay un quebranto cuando hay desobediencia, cuando hay ingratitud. Vemos aquí este quebranto en la vida de este joven. Y quiero que leamos otra vez el versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Amén. Dice la palabra, dice: y volviendo en sí. Amén. Esto en griego es epistei o idios. Dice volver. Amén. Y vemos aquí que este joven, después de todas las situaciones que ha pasado, él vuelve en sí, y gloria a Dios por esto, porque hay muchas personas que están pasando una serie de situaciones, pero aún no se han despertado, no han vuelto en sí, y están de pronto viviendo una serie de situaciones, una y otra, pero no han despertado. Y el Señor, vemos aquí que se le revela a este joven y dice: volviendo en sí. Entonces él comienza a meditar. Quiero que vayamos al versículo 21, por favor. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén. Vemos aquí que este joven vuelve en sí y comienza a planear qué es lo que va a decir.
¿cómo va a llegar a su casa? Amén. Pero antes quiero que vayamos al versículo 13 y miremos algo importante. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Amén. Fíjense algo, este joven había estado pensando en cómo estar fuera de su casa, en cómo estar fuera y cómo vivir de una forma que nadie lo estuviera observando. Así como muchos de nosotros en algún momento lo hemos querido hacer, o de joven lo pensamos, o de pronto algunos jóvenes están pensando, pienso que en mi casa hay muchas reglas, hay muchas limitaciones, y de pronto estaba pensando, voy a irme donde nadie me vea, hacer lo que yo quiera. Así también como hay muchos que estando aún en Cristo y en la iglesia, de pronto se van a lugares donde nadie los vea, a hacer lo que quieren. Amén. Pero fíjate algo, él se aparta y comienza a vivir una serie de situaciones. Vamos a mirar en el versículo 14 qué sucede. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Amén. Dice, cuando todo lo hubo gastado. Este joven representa aquello que queremos vivir nuestra vida a nuestra manera. Dice, no, pastora, pero ¿cómo así? Si nosotros estamos en el Evangelio, hay muchos que estando en el Evangelio queremos vivir un Evangelio a nuestra manera. Es malo lo que considero yo que es malo. Es bueno lo que considero yo que es bueno. Y entonces el Señor nos está llamando que seamos de una sola pieza, a que aprendamos a vivir como Él lo establece a través de su palabra. Ese es nuestro mandamiento de vida, es nuestro lineamiento, y usted y yo tenemos que aprender a vivir en ese lineamiento. Pero también representa a creyentes que están justificando todo el tiempo sus acciones, están justificando siempre por lo que sucede en su entorno, y los demás son malos, los demás son los pecadores, pero él siente que está bien. Entonces tú y yo tenemos que ver que el Espíritu Santo traiga revelación divina a nuestra vida. Si te sientes ubicado en uno de estos dos y decirle, Señor, si soy yo el que estoy mal, necesito que me muestres. Amén. Y vemos que el versículo 14 como nos dice, que él se gastó todo el dinero y comenzó a faltarle. Y hay un proverbio que dice, necio con dinero, fiesta armada y un tonto que paga. Y él se encargó de eso, se encargó de ser ese que estaba pagando y que se estaba gastando su dinero mientras otros guardaban el suyo. Igualmente, usted y yo tenemos que ver que estando en el Señor tenemos que ser buenos administradores, y no solo estando en el Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Hay muchos hombres que dan ejemplo de la administración de sus finanzas y que no están en el Señor, y tú y yo tenemos que mirar esos buenos ejemplos, no copiar los malos. Amén. Y vemos también como el que él tuviese este dinero, cuando hay dinero en las manos, muestra qué hay en nuestro corazón. Amén. Entonces, si la persona es vanidosa, ¿en qué va a gastar su dinero? En vanidades. Amén. Pero si la persona tiene vacío, ¿en qué va a gastar su dinero? En adicciones, alcohol, droga, una serie de cosas. Si esta persona no ha sido valorada, ¿qué va a tratar? De ganarse a la gente, entonces con regalos aquí, regalos allá, regalos a todo el mundo, porque quiere ser valorada. Pero si la persona, su primer lugar es el Señor y son las cosas de Dios, ¿en qué va a gastar su dinero? Va a buscar y ubicar las cosas de darle el primer lugar a Dios antes que todo. Amén. Y muchas veces nosotros somos culpables de situaciones que están pasando en nuestra vida porque no sabemos enfocar lo que el Señor nos está dando, no lo sabemos administrar. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque necesitamos intervención del Señor. Amén. Pero vemos que este joven quería ¿qué? Lo quería gastar en sus deleites, ¿ya? En sus amigos, en todo lo que estaba viviendo. Seguro era un joven que de pronto en su casa tenía limitaciones, tendría que hacer labores de casa, tendría que hacer algunas cosas porque
era uno de los varones de la casa, y me imagino que para él todo esto estaba siendo una carga, un fastidio. Y entonces dice, bueno, yo pido lo mío. Esto era un irrespeto también en esta época, porque hasta que el padre no moría no había derecho de pedir la herencia. Este joven también fue irrespetuoso al pedir la herencia antes de tiempo. Pero entonces llega a un punto de quiebre. Amén. Llega a un punto de quiebre en este momento, y a ese punto de quiebre en donde algunos hemos llegado a decir, yo nunca pensé. Dice la palabra que este joven veía la comida de los cerdos y añoraba comer desperdicio. Yo me imagino que este joven diría, yo nunca pensé anhelar desperdicio. Amén. Yo me imagino aquí, los que de pronto nos están viendo, yo me imagino que cuando tenemos hambre, ninguno nos imaginamos o anhelamos comernos un desperdicio. De pronto nos imaginamos una comida exquisita, una torta, alguna cosa así, algo rico. Pero en nuestra imaginación de pronto no hay un desperdicio. Pero fíjense el punto de quiebra donde llega este joven, que anhelaba la comida de los cerdos. Y para los judíos, los cerdos era lo más despreciable. El criar y el cuidar cerdos era lo más despreciable. Era un trabajo muy denigrante. Amén. Y este joven no solo estaba trabajando en esto, sino que también estaba anhelando la comida de ellos. Es un quebrantamiento que lo llevó al hambre, que lo llevó a una situación en donde él tiene que despertar. Amén. Tiene que volver en sí, así como el Señor nos está llamando. Hoy esto que estamos viviendo, esta pandemia que hemos vivido, estas situaciones que estamos viviendo, es un quebrantamiento, porque el Señor nos está llamando a despertar, a volver en sí. Amén. Nos está llamando y nos está diciendo, ojo, toda esta situación la he permitido para que vuelvan en sí. Dile al que está a tu lado, vuelve en sí. Amén. Y vamos al versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Y él piensa, me levantaré. Toma una decisión. Ya llegó al punto del quebranto en donde el orgullo no tiene lugar. Así como de pronto algunos hemos llegado en este momento, el orgullo ya no tiene cabida, porque hay un quebrantamiento. Amén. Y entonces vemos aquí que él comienza a pensar en qué le va a decir a su padre, pero comienza a mirar en su corazón. Mira lo que dice, él comienza con humildad. He pecado contra el cielo y contra ti. Él reconoce que ofendió a Dios, pero también ofendió a su padre. No está culpando a nadie, no está tratando de lavarse las manos con nadie, sino él mismo ha reconocido su error. Y a eso nos está llamando el Señor a nosotros, a llegar a ese momento en que reconozcamos que hemos fallado. Es fácil echarle las culpas a los demás. Es fácil decir que los demás tienen la culpa, o empezar con historia patria, decir, no, es que yo era esto y yo era esto y yo he pasado por esto y usted no sabe. Pues sí, y el Señor también lo sabe, pero el Señor nos está llamando a que despertemos. Amén. Y entonces vemos aquí que este joven reconoce que es un pecador. Y veamos en el versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén. Él mismo reconoce y dice, ya no soy digno. No soy digno de ser llamado tu hijo. Muchas veces nosotros estando en el Evangelio, sabemos lo que no le agrada al Señor. Y hay dos tipos de pecadores. Está el pecador que se justifica. Y recuerda algo, la palabra nos dice que el único que justifica es Cristo. Pero si tú y yo nos estamos justificando, lo estamos haciendo a nuestro modo.
Y entonces de pronto hay situaciones en nuestra vida y de pronto una de las justificaciones normales en esta pandemia para muchos de nosotros los cristianos es que cuando estamos hablando del diezmo y decimos, no, estamos en una situación bastante difícil y entonces no puedo diezmar por lo que estoy pasando. Déjame decirte algo, si tú te estás justificando de que te quejas, estás abriéndole la puerta al enemigo para que entre y te quite todo. Entonces, muchas veces nosotros estamos justificando nuestras acciones. Recuerda, el único que nos justifica es Cristo. Amén. Y si nosotros mismos nos estamos justificando, estamos haciendo a un lado la obra de la sangre de Cristo. Amén. Pero hay otro que confiesa sus pecados y dice, necesito tu ayuda, el pecado. Y el Señor se agrada cuando tú y yo reconocemos que somos nosotros los que estamos mal. Y en cualquier área de nuestra vida tenemos que aprender a reconocer cuando estamos mal. Veamos el versículo 22 que pasa. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Amén. Vemos aquí que había un padre esperándolo. Así como Dios nos ha estado esperando. No sé si es la primera vez que tú ves un mensaje de esto, no sé cuántos años tengas, pero déjame decirte que todo este tiempo el Señor te ha estado esperando. Y muchos estamos dentro de la casa del Señor, pero aún así el Señor nos está esperando, porque no hemos vuelto en sí, nos hemos vuelto religiosos. Pero nuestro corazón no está con el Señor. Amén. Y el Señor nos está diciendo en esta hora, una vez más, nos está diciendo, vuelve en sí. Amén. Y vemos aquí que este joven llega descalzo. Recordemos algo. Cuando las personas estaban descalzas, eran los esclavos, eran las personas que estaban en el lugar más bajo. Ellos no usaban zapatos. Los que usaban los zapatos o calzados eran los dignatarios. Pero este muchacho lleva descalzo, pero había un papá que lo estaba esperando. Y este padre lo recibe con vestido nuevo. Este padre está recibiéndolo y dice que le manda a poner el mejor vestido. Y recuerda algo, el vestido tipifica el tipo de Cristo. Es vestido del Señor, amén, el vestido de Cristo. Y dice que le pone un anillo, y ese anillo es el prototipo del Espíritu Santo, amén. Y dice que le pone unas sandalias, y las sandalias es tipo de la salvación. Quiero que veamos Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Entonces, en esta época, el colocarle el anillo estaba diciendo que tenía un nivel de autoridad. Era hijo, o sea, había un sello. Recuerden que se firmaba con un sello que había en el anillo. Entonces, él le ha dado una autoridad. Y el Señor nos ha dado una autoridad en Cristo Jesús. Y por eso Él nos sella con el Espíritu Santo. Y está esperando que usted y yo lleguemos a Él humildes. Amén. Lleguemos a Él con un corazón agradecido. Y de pronto algunos me dirán, pero pastora, esto no es conmigo, yo llevo tantos años en el Señor, yo estoy bien con el Señor. Pues el Señor es el que lo sabe y usted sabrá cómo está su condición. Pero el Espíritu Santo nos va revelando a cada uno qué tenemos que ir organizando en nuestra vida. Y vemos aquí que esa humildad y sencillez de espíritu es la que al Señor le agrada. Y llega ante el Señor como una ofrenda de olor grato. Y esta ofrenda da un olor agradable. En el aceite de la unción para ungir el templo, una de las especies más importantes, todas pues eran importantes, pero una que daba un olor fragante, un olor agradable, era el olor a la canela. Era importante y aparte de eso era muy costosa. En esta época las especies eran
costosísima, y vemos que era muy importante para tenerla en el aceite de la unción del templo. ¿Y qué significaba la canela? Debería decir que era un tipo de firmeza, de estabilidad, pero también una fragancia. Y la canela también la usaban en las alcobas matrimoniales. Ya era un olor dulce, un olor agradable. Cuando el día de la boda entraba la novia y el novio, este olor a canela estaba. Entonces el Señor, cuando tú y yo entramos con un corazón agradable, estamos en esas nupcias de boda con el Señor. Cuando entramos en esa humildad y sencillez de espíritu, no justificándonos, no culpando a otro, no diciendo, no, sino con un corazón humilde y sencillo, sabiendo a quién debo agradar. Amén. Entonces, este joven es prototipo de un pecador que se arrepiente. Y de pronto alguno dirá, bueno, pecador, de pronto alguien que apenas está conociendo a Cristo. No, recuerda algo, aún estando en la iglesia, habemos muchos que no hemos vuelto en sí. Y el Señor nos está despertando y está diciéndonos, vuelve en sí ahora. Amén. Él quiere que nuestra oración llegue con un olor agradable ante Él. Amén. Entonces, vemos también cómo el Señor va permitiendo y va forjándonos en medio de este quebrantamiento. El Señor no nos manda las circunstancias, recuerden. Algunas circunstancias que nos pasan en la vida son por las decisiones que tomamos. Algunas circunstancias Dios las permite para que tú y yo cumplamos el propósito de Dios. Vamos a la palabra en Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 4. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Amén. Vemos aquí que este es quebrantado para ser formado otra vez. Fíjate que el alfarero toma la vasija en sus manos, está trabajando en ella, pero la desarma y la vuelve a armar. Amén. Y entonces, ¿qué es el alfarero? El alfarero es el Señor que está trabajando, que tiene sus manos sobre nosotros. Y el barro somos nosotros. Entonces, vemos aquí que es algo sorprendente porque parece contradictorio. Dice que se daña en las manos del alfarero, es desarmada y otra vez la vuelve a armar. Pero recuerda algo, podemos estar en la casa de Dios, pero no hemos dejado que Dios trabaje. Somos esas vasijas muchas veces que Dios ha querido forjar y forjar cosas en nosotros, pero no es culpa del alfarero, es culpa del barro que se reseca. Y el alfarero tiene que empezar a hidratar el barro y tiene que empezar a trabajar otra vez, a crear las proporciones para volver otra vez y armar la vasija. Y entonces el Señor es el alfarero perfecto y Dios lo va a hacer una y otras veces y las veces que necesita hasta que esta vasija sea una vasija de honra. Pero tú y yo como barro tenemos que ser moldeables a las manos del alfarero. Amén. Entonces el Espíritu Santo nos está llevando a que aprendamos a dejar que el alfarero trabaje en nuestras vidas. Amén. Cuando tú y yo dejamos que Él comience a trabajar, aún en medio de ese quebranto, recuerda, la situación que estás pasando va a pasar pronto y vendrán tiempos mejores. Amén. Entonces tenemos que conocer a Dios y tenemos que ir buscando la presencia de Dios, pero recuerda algo, esto no es por imposición de manos, es por los tiempos que tú y yo tengamos en la presencia de Él. Tenemos que ir, el Señor va a ir trabajando en nosotros en la medida en que tú y yo lo permitamos. Y habrá muchas situaciones que van a ir pasando, pero es para que el Señor cumpla su propósito. Pero recuerda, estos escalones y esta largura de tiempo van a ser largas o cortas, pero si tú y yo tomamos decisiones, todo va a depender de las decisiones que tú y yo tomemos en nuestra vida. Amén. Vamos al Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Vemos aquí este pasaje lo escribió el salmista, lo escribió David, y lo escribe y reconoce ante el Señor, reconoce su pecado, y él llega ante el Señor con un corazón contrito y humillado. David no fue perfecto. Si nos damos cuenta, David fue un homicida y también fue un adúltero, pero hubo una diferencia entre él y Saúl, y la diferencia es que él llegó con un corazón contrito y humillado. Cuando el profeta le habla y le dice de su pecado, lo confronta con su pecado, él no dijo, ay, mi reino, ni dijo tampoco, no se lo digas a nadie, Natán. No, él lloró amargamente. Y el Señor nos está llamando a eso, a que comencemos a dejar que Él trabaje, pero reconozcamos cómo estamos delante de la presencia del Señor. Amén. Y ese corazón contrito y humillado, arrepentido, el Señor se agrada en él. Si de pronto estás pasando un momento de quebranto, si estás pasando un momento difícil en esta hora, no permitas que ese quiebre te hunda, sino al contrario, vuelve tus ojos al Señor. Amén. No permitas que ese quebranto te aleje. Porque a veces decimos, no, es que ahora que estoy en el Señor es cuando yo siento que más cosas me pasan. Recuerda que el enemigo está peleando tu alma. Quiere desanimarte y quiere que dejes de pelear porque quiere su alma para él. Ahora, la decisión es tuya y mía. Si nos alejamos de Dios, perdemos. Pero si estamos pegados a la vida, a Cristo, vamos a tener la salvación y vamos a tener las bendiciones de Dios en todo tiempo si dejamos que Él trabaje. Amén. No dejes que ese quebranto te anule y te destruya. Y no dejes que ese quebrantamiento te limite, porque a grandes cosas Dios te ha llamado. Amén. Y de pronto dirás, el entorno en que estoy no da para muchas cosas. Pues déjame decirte que Dios es el dueño del oro y de la plata, que Dios es poderoso, pero Él necesita que tú y yo crezcamos en Él. Amén. Y que comienza el Señor a trabajar en nuestras vidas, que permite en medio de este quebrantamiento, Él va a trabajar en nuestro orgullo. Si nos recordamos, Nabucodonosor, rey de Babilonia, el Señor tuvo que trabajar en el orgullo. Dice que duró 7 tiempos en el campo, comiendo hierba, comiendo cosas. El Señor quebrantó su orgullo y el quebrantamiento nos lleva a eso. El quebrantamiento también trabaja la rebelión. Eso que muchas veces nos dicen algo y entonces no queremos hacer otra cosa, o no, es que a mí me parece, o eso no es así. Y estamos rebelándonos contra las autoridades, contra Dios, y el Señor permite. Y cuando tú y yo, y cuando sientas que te han pisado, que te sientes como una cucaracha aplastada, recuerda, Dios, si hay orgullo en mí, muéstrame. Porque a veces sentimos que todo el mundo nos está pisando. Entonces, antes de decir que los demás son malos, digamos, Dios, si estoy siendo orgulloso, si hay algo en mí malo, muéstrame. Amén. Y vemos también que el Señor comienza en medio de estos quebrantamientos, nos muestra también nuestro pecado y comienza a trabajar en nuestra santidad. Vemos qué pasó con el pueblo de Israel, vimos qué pasó con David y hemos visto qué ha pasado con muchos de nosotros, cómo el Señor comienza a trabajar, porque Él quiere limpiarnos y hacer de nosotros vasijas de honra. Pero también vemos situaciones en que el Señor permite los quebrantos para su propósito, el propósito que Dios tiene para esta persona. Si vemos a José, pasó una serie de quebrantamientos, pero luego el Señor lo coloca en un lugar honorable. Si vemos a Job, pasó una serie de quebrantamientos, pero el Señor le da el doble de lo que él tenía. Amén. Entonces, hay un propósito también en medio del quebrantamiento. Pídele al Espíritu Santo que te guíe, porque cada uno sabe en qué situación estamos. Pero recuerda, no importa cómo estés ahora quebrantado, recuerda, Dios va a sacar lo mejor de ti. Amén. Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Amén. Y tenemos que dejar que Él trabaje.
Porque si no dejamos que Él trabaje en nosotros, vamos a ser religiosos. Si pasan los años y seguimos siendo las mismas personas, justificando nuestras acciones y no crecemos en el Señor, déjeme decirle que somos religiosos. Amén. Pero entonces vemos aquí que este corazón contrito y humillado, cuando un corazón es quebrantado, ya no voy a estar lamentándome, ya no voy a estar quejándome, sino ahora vuelvo en sí. Y cuando hay un corazón quebrantado, hermana, un perfume a canela. Les recuerdo que la canela quiere decir firme, fuerte, agradable y costoso. Amén. Firme, fuerte, agradable y costoso. Y entonces, es aquí cuando ya hay un corazón, una persona con un corazón quebrantado, usted va a ver que esta persona adora y levanta su mano y no le importa quién está al lado, no le importa quién vino con X ropa, no le importa nada, levanta sus manos. No le importa si los demás se burlan, es una persona que se arrodilla porque sabe que cuando se arrodilla ante Dios es grande. Amén. Entonces no le importa lo que los demás digan. Un corazón quebrantado llora ante la presencia del Señor. Amén. Y un corazón quebrantado no está juzgando a los demás, sino está diciendo: Señor, aquí estoy, me rindo a ti. Amén. Y el Señor quiere bendecirnos. Amén. Pero recuerda algo, no se coloca vino nuevo en odres viejos. Lo que Dios tiene para nuestras vidas es de gran bendición. Amén. Entonces Dios permite estos puntos de quiebre porque Dios quiere bendecirnos. Y es cuando tú y yo tenemos que decir: Señor, no puedo más. Me rindo a ti, estoy solo, Señor. Si tú me llevas de la mano, yo voy a salir de estas. Amén. Entonces ya dejamos esa ignorancia de estar justificándonos. Ya dejamos también de estar mirando al otro. Si de pronto antes nos burlábamos cuando veíamos a alguien, decíamos que era muy fanático y eso, ya entendemos cuando vemos a una persona con un corazón contrito y humillado. Cuando vemos a una persona que está llorando, que está adorando al Señor, nuestro corazón se hincha de ternura y de pasión porque sabe que esa oración y ese clamor está siendo una ofrenda grata ante el Señor. Amén. Y que va a haber una pronta respuesta para esa oración y para ese corazón quebrantado. Amén. Entonces, el Señor nos quiere llevar a otros niveles. Y Él va a permitir esta circunstancia que estamos pasando para llevarnos hacia adelante. Recuerda algo, el quebrantamiento va a destruir las estructuras de hierro, las estructuras mentales, las cautividades en donde hemos estado, las prisiones donde hemos estado, y nos lleva a una libertad en Cristo Jesús. Amén. Quiero que miremos en la palabra en Job capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Amén. Vemos aquí que este varón estaba pasando pruebas difíciles. Pero aún así dice: yo lo adoraré. Amén. Y es aquí donde tú y yo tenemos que entrar a adorar al Señor en medio de estos tiempos. Y es un tiempo en que nosotros salgamos de esas prisiones de cautividad, permitamos que el Señor trabaje en nuestra vida. Y si de pronto decimos: no, yo estoy bien en las cosas del Señor, pues fíjate lo que nos dice la palabra en Apocalipsis 22, 11, parte B. Practiqué la justicia, y el que es santo, santifíquese todavía. Amén. Entonces el Señor nos está diciendo: bueno, si está bien, el que es santo, santifíquese más. El que es justo, justifíquese más. Amén. Entonces aquí vemos la situación con Job. Vimos que él perdió los campos, los empleados, sus hijos, lo perdió todo. Aún perdió la salud. Pero vemos que él dejó que el Señor se glorificara en su vida. Amén. Y tú y yo tenemos que cumplir un propósito. Y estamos aquí para cumplir un propósito para el cual Dios nos creó. Amén. El Señor nos creó porque nos ama.
pero también porque quiere bendecirnos. Amén. Vemos en Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Amén. Veamos, vamos al versículo 20 y 21. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. A ver, vemos que aquí hasta Jesús tuvo que padecer. Jesús fue quebrantado. Dice la palabra que, o sea, aquí en Mateo 16, del 13 al 22, es aquí donde el Señor le habla, por primera vez les habla de manera clara y le dice: es necesario que pase por esto y esto. En algunos momentos le había dado unas líneas, pero en este momento específico el Señor les comienza a decir: es necesario que pase por esto y por esto. Amén. Entonces vemos aquí que hay un Pedro que es guiado por el Espíritu Santo y le dice al Señor Jesús: ¿quién es? ¿Quién dice que es? Y él reconoce que Cristo es el Hijo de Dios. Veamos el versículo 22 ahora. ¿Qué pasa? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Amén. Vemos que en un momento, en el versículo 14, vemos que él tiene la inspiración del Espíritu Santo y dice quién es Jesús. Pero luego que Jesús comienza a hablar y decir las cosas que han de pasar, vemos que él le dice: no, en ninguna manera, Señor, nunca. No permitas que esto pase. ¿Por qué vas a pasar por esto? Sin embargo, pasa de lo alto a lo bajo. Amén. De la victoria al fracaso. Es una cuestión que usted y yo tenemos que entender que en algunos momentos de nuestra vida vamos a estar en lugares altos, pero también vamos a estar en lugares bajos espiritualmente, pero tú y yo tenemos que levantarnos, no nos podemos quedar ahí. Amén. Van a haber situaciones en que espiritualmente usted y yo vamos a tener la cumbre, vamos a ver el Espíritu Santo, vamos a tener visiones apoteósicas del Señor que nos va a permitir, pero habrá momentos en los que usted y yo estamos resecos, estamos cansados, estamos agotados, pero usted y yo tenemos que levantarnos, tomar decisiones para que el Señor obre en nosotros. Y fíjense algo, Jesús ha podido decirle a Pedro, ha podido decirle: no, si tienes razón, porque voy a pasar por esto. Pero él enseguida le dice, lo reprende. Amén. Y tú y yo tenemos que reprender cuando esos pensamientos y esas situaciones que vienen a nuestra vida, que nos quieren oprimir y que nos quieren sacar de la victoria en Dios, que nos quiere sacar de esa meta establecida por el Señor, y tenemos que usar las herramientas que el Señor nos ha dado. Amén. Depende de ti y de mí que empecemos a anhelar esa presencia del Señor y a buscar el rostro del Señor. Y entonces es aquí, vemos que le dice Pedro: nunca te pase tal cosa. Nosotros nunca hubiésemos pensado que este año íbamos a tener 5 meses de confinamiento. Nunca hubiéramos pensado que los aeropuertos estuvieran cerrados. Nunca hubiéramos pensado que llegaríamos de pronto a las situaciones y que veríamos las finanzas como están. Nunca nos hubiéramos imaginado la bolsa y todas las situaciones que están pasando. Pero déjame decirte, el Señor dijo: es necesario. Y si el Señor dijo que es necesario, tú y yo tenemos que levantarnos. Tú y yo tenemos que volver en sí. De nada ha servido toda esta situación si hoy o mañana, cuando termine esto, seguimos siendo los mismos. El Señor nos está diciendo que nos levantemos y que hayan cambios en nuestra vida. Si antes éramos cristianos crispetas, pues ya es el tiempo
de que haya fuego en nuestro corazón. Si antes hacíamos las cosas y acomodábamos la palabra a nuestra manera, ya hoy es tiempo de seguir la palabra como es. Si antes adoraba a mi manera, ya ahora no adoro a mi manera, adoro como el Señor dice. Y vemos que estos puntos de quiebre que el Señor ha permitido en nuestras vidas es ¿para qué? Para que emanemos un olor fragante. No que estemos diciendo que somos cristianos, sino que los demás vean algo diferente en nosotros. Amén. Este quebrantamiento nos sirve para llegar al propósito que Dios estableció en nuestras vidas sin demora. Porque de pronto nos hemos demorado. Y el Señor nos está diciendo, es tiempo. Amén. Ese tiempo de quebrantamiento nos lleva a una libertad en Dios. A que nos rindamos ante Él. Sin dificultad, sin trabajo. Hay muchos que dicen en algunos momentos, dicen, no, es que a mí me cuesta entrar en la presencia del Señor. Déjame decirte, cuando el corazón y nuestra vida está quebrantada, estamos constantemente en el Señor. Amén. Entonces esto nos sirve para eso. Este quebrantamiento nos sirve para tener una dependencia total con el Padre. Y aún no importa la tormenta más fuerte que esté pasando, usted y yo vamos a respirar tranquilidad y vamos a ver cómo la tormenta calma, porque Dios tiene el control. Amén. Este quebrantamiento nos mantiene constantemente en el primer amor. Nos mantiene en vigencia constante con el Señor. Amén. Este quebrantamiento nos va a reconfortar en la presencia de Dios. Este quebrantamiento va a permitir que las bendiciones del Padre lleguen sin demora y lleguen sin obstáculos. Pero también este quebrantamiento va a traer una transformación, una visión y un plan concreto de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y vamos a ir a esa visión, a ese propósito, no a regañadientes, no empujados. Vamos a ir con gozo y con alegría porque vamos de la mano del Señor. Amén. Entonces es aquí donde nosotros llegamos a preguntarnos, como dijo este soldado, ¿valió la pena? ¿Mi vida valió la pena? ¿El sacrificio de Cristo en la cruz valió por mí? Cuando tú y yo nos damos cuenta y nos vamos a preguntar si hemos sido un buen hombre, una buena mujer, si hemos sido un buen joven, un buen muchacho, tú y yo somos los que vamos a anhelar saber si le dimos el valor a ese sacrificio. Amén. Ahí donde estás en esta hora, yo te invito a que recibas al Señor si es la primera vez que estás escuchando este mensaje. Recuerda, hay alguien que dio la vida por ti. Y de pronto dirás, yo he hecho tantas cosas en mi vida. ¿Será que Él sí me va a aceptar? Recuerda, Él está como ese Padre amoroso, ya Él preparó las vestiduras, tiene el calzado y el anillo para aquel hijo que se arrepiente y que lo busca. Vamos a la palabra en Juan capítulo 1, versículo 20. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Amén. Él es el gran yo soy. Él es el perfecto. Él es el que puede saciar tu vida. Él es el que te puede bendecir en todas las áreas. Vamos a Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. El gran yo soy está tocando la puerta de tu vida. Solamente si tú le abres, entrará contigo y cosas grandes van a pasar en tu vida. Tu vida no será la misma. Si quieres aceptar al Señor, repite conmigo en esta hora: Padre Celestial, aquí estoy delante de tu presencia, Señor. Hoy, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, Jesús. Hoy reconozco que el sacrificio que hiciste en la cruz y derramaste tu sangre para perdonar mis pecados. Hoy te pido, Padre, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que no permitas que sea borrado jamás.
Te ruego, Señor, que me ayudes a caminar siempre en pos de ti y que me guardes de desviarme. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y no solamente te pido por mí en esta hora, te pido que se cumpla tu propósito en mí y en los míos, para que tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús. Amén. Y si ya conoces al Señor, es el tiempo de decirle en esta hora, ponte sobre tus pies. Dile al Señor, Señor, aquí estoy. Háblale al Señor en esta hora de tu situación. Cada uno sabe cuál es el quebranto, qué es lo que está pasando en su vida. Y dile, Señor, aquí estoy. Hoy me presento, Señor, delante de ti, Señor. Y te pido que comiences a trabajar en mi vida, Señor. Que me guíes a través de tu Espíritu Santo, y necesito que me sumerjas en tu Espíritu Santo. Y me des la fortaleza para salir adelante. Hoy, Señor, te entrego esta situación. Cada uno sabemos qué situación está en nuestra vida latente. Y si no hay algo latente y de pronto no tienes en cuenta esto, o de pronto no recuerdas nada, dile, Señor, si hay algo en mí que ahora no lo recuerdo, Espíritu Santo, recuérdamelo. Necesito esta semana ponerme a cuentas. Necesito, Señor, arreglar si tengo algo, Señor, pendiente contigo. Y si no tengo nada pendiente, Señor, dame la fortaleza, porque entonces entenderé que tú estás trabajando en mí y que esto me va a llevar a otro nivel, Señor. Padre, aquí estoy, Señor. Hoy me rindo ante ti y ruego que tu Espíritu Santo, Señor, me limpie, que tu Espíritu Santo me transforme, que tu Espíritu Santo me fortalezca. Hoy reconozco ante ti mi pecado, Señor. Hoy reconozco ante ti mis debilidades y mis defectos, Señor. Y te pido que forjes en mí tu carácter, porque lejos y separados de ti nada podemos hacer. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, transfórmanos. Espíritu Santo, ayúdanos a hacer esas vasijas de honra. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, que nuestras oraciones, Señor, sean delante del Padre un olor fragante, que a pesar de este quebrantamiento, lleguen nuestras oraciones como un olor grato al Señor. Guárdame, Espíritu Santo, de hablar palabras necias, Señor. Arranca de mi corazón toda amargura, Señor, y toda palabra, Señor, que ofenda al Padre. Y Espíritu Santo, guíame en esta hora. Necesito tu guía sobrenatural. Ahora, Padre, ruego por esta situación para que me ayudes a pasarla. Hoy me rindo, Señor, solo no puedo. Hoy te digo, Señor, encárgate de esta situación por la que estoy pasando. Y llévame, Señor, a las victorias en Cristo Jesús, al lugar que ya tú preparaste de antemano, Señor. Llévame de la mano, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Ahí donde estás, si ya presentaste tu situación ante el Señor, levanta tus manos y dile, Señor, gracias. Porque si están en tus manos, ya tú tienes el control. Gracias, Señor, porque en ti espero respuesta. Y sé que no hay oración que se presente ante ti que no tenga respuesta, Señor. Gracias. Gracias por la respuesta, porque sé que la veré. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por las vestiduras, por el calzado y por el anillo, Señor. Gracias porque me has llamado hijo, hija. Aquí estoy. Toda la gloria, la honra, la adoración y la alabanza sea para ti.
Ahora, Señor, entrego en tus manos esta semana, Señor. Me rindo a ti, no es en mi fuerza, es en tu poder. Y te doy toda la gloria, porque sé que esta semana será diferente. Será una semana de victorias, una semana de testimonios, una semana, Señor, en donde las bendiciones a mi vida, a los míos y a los que me rodean, Señor, serán latentes en todo tiempo. Padre, gracias por tu presencia y gracias por tu palabra en esta hora. A ti sea todo el honor, toda la alabanza, toda la adoración. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te continúe bendiciendo y que la paz, la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo nos corone hoy, mañana y siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén.